Tengo unos 8 meses queriendo oír palabra de Dios. Sin duda Dios me puso en el YouTube a este pastor para oír su palabra. Yo oí a otros pastores desde que lo descubrí, solo a él. Oigo qué sabiduría que Dios le da al pastor Sierra. Dios lo bendiga. Maravillosa palabra, me estremece el alma desde Coyhaique al sur de Chile. Le sigo y me gozo con cada palabra. Dios bendiga grandemente vuestro trabajo y a sus colaboradores. Gloria a Dios, pastor, qué palabra, qué verdad, solo Dios cambia al hombre, no hay nadie más. Qué bendición esta enseñanza, Dios lo bendiga. Estoy a leer en Sofonías 4:25 y terminaba el culto y yo no encontraba Sofonía. Yo decía, la Biblia mía tiene que faltarle libro, porque no puede ser que la gente haga ¡prac! Y encuentre, y yo digo. Entonces se me ocurrió de aquella, pues cortar unos papelitos y con cinta así adhesiva los ponía, y entonces pues más o menos cuando decían Sofonías, pues más o menos así, ¿no? Y así que eso al principio a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y bueno, cuando decían capítulo, yo digo, cuando dices capítulo, ¿qué es un capítulo? No, es el número grande, me decían. Y el versículo, el chiquito. Bueno, vale, pues ya nos aclaramos, ¿no? Y ustedes habrán podido comprobar desde que se han convertido, desde que comenzaron a asistir a la iglesia hasta el día de hoy, que han aprendido, que han crecido y todo eso. Pero nos vamos a encontrar muchas veces a lo largo de la vida con circunstancias, con situaciones en las que vamos a tener que orar seriamente al Señor y decirle, como le decían los siervos suyos en la palabra, Señor, háblanos, Señor, muéstranos el camino, ilumíname, Señor, si la decisión que estoy tomando es la correcta, tú que lo sabes todo, tú que tienes todos los datos, que tienes toda la información, que conoces el pasado, el presente y el futuro, que no tienes que hacer preguntas porque tienes todas las respuestas. Señor, yo te pido que si no es tu voluntad, esto que quiero hacer, esto que quiero comprar, este viaje que quiero hacer, esta relación que quiero empezar, si no es tuya, porque tú sabes todas las cosas, Señor, ilumíname, muéstrame el camino. No queremos, como hemos dicho muchas veces, aprender a base de errores, aprender a base de tropiezos, sino, oye, pues decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Esta, pues ya está, gloria a Dios, no tengo que tropezar, caerme, herirme, dañarme, llevarme un palo, llevarme una desilusión y decir, bueno, ya aprendí. No, hermanos, hay otra forma de aprender. La forma correcta de aprender es conocer los principios y aplicarlos, Y hay circunstancias de todo tipo. Habrá circunstancias que tenemos que pedir luz y sabiduría para el matrimonio, para la relación con los hijos, para la relación con los hermanos, para el trabajo, para lo que sea. Y entonces hay momentos en la vida en los que tenemos que pedirse, porque todos y cada uno de nosotros tenemos nuestras vidas, nuestras familias. Unos viven en unas circunstancias, otros en otras circunstancias. Tal vez a algunos les preocupa su futuro, a otros les preocupa su presente, a unos su situación laboral, su aspecto económico, o en fin, tantas y tantas situaciones y circunstancias, ¿verdad?, que podríamos comentar. Entonces tenemos que desarrollar el discernimiento espiritual, conocer la palabra de Dios, saber aplicar lo que hemos leído en momentos puntuales, como por ejemplo este que hemos oído esta tarde, o cualquier otra situación. Y no tenemos que imitar, puede ser que a lo mejor una familia, un hermano, un ministerio haya hecho algo que tú dices, bueno, pero es que yo no lo veo así, pero es que tú no tienes que imitar ni seguir a nadie, sino tú lo que tienes que hacer es descubrir la voluntad, el propósito, el diseño de Dios para tu vida, y cada circunstancia es diferente, pero para todos les digo algo, que todos tenemos el mismo Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces hay hermanos que con su buena voluntad, a mí me ha pasado y a ustedes seguramente también, no, tú tienes que hacer esto, pero no, tú tienes que hacerlo porque yo lo hice. Sí, me parece muy bien, pero no nos olvidemos, hermanos, de que los consejos son eso. Son consejos, ¿verdad? Pueden ser consejos basados en la experiencia, pueden ser consejos de una persona que ya tiene una trayectoria, unos años en la vida, pero no dejan de ser consejos. Hay casos en la Biblia de personas que cuando oían un consejo lo tomaban como palabra de Dios. Dice que había un señor llamado Aitofel, que dice que cuando él daba un consejo a Israel, cuando él daba un consejo al pueblo de Dios, dice que lo tomaban, el consejo de Aitofel, como si fuera palabra de Dios. Y no podemos actuar de esa manera. La palabra de Dios es la palabra de Dios, y un consejo es un consejo, y cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su lugar, ¿verdad?
Ahora, Dios a lo largo de nuestra vida, de nuestra trayectoria, de nuestro caminar con el Señor, nos va a ir mostrando diferentes señales por el camino. Yo creo que una vez les comenté a ustedes que cuando, por ejemplo, vas por la carretera y quieres ir a un lugar en particular, pues desde que sales de tu casa hasta que llegas a tu destino, vas viendo por el camino señales, ¿verdad? Señales que te indican la velocidad a la que puedes ir, señales que te indican que tal vez dentro de unos cuantos kilómetros o dentro de unos cuantos metros hay una curva cerrada y tienes que levantar el pie del acelerador, no sea que salgas de la curva despedido. Señales de todo tipo, señales informativas, señales de prohibición, señales de obligación, por el tamaño, por el color, ¿verdad? Pues todos sabemos que hay todo un lenguaje en cuanto a las señales de tráfico. La Biblia está llena de señales. El problema es que muchas veces la gente ve esas señales, pero no sabe cómo actuar. A veces la gente tiene un problema, no sé, de la índole que sea, físico, espiritual, económico, familiar, y se derrumban. Y es una señal, es una forma a través de la cual tú puedes llegar a descubrir otro aspecto del Señor. Y quiero decirles que en el Antiguo Testamento, sobre todo, ustedes van a encontrar a personas que en su trayectoria con el Señor, en su avance con el Señor, iban descubriendo distintas partes, permítame la expresión, de la naturaleza, de la esencia de Dios. Había gente que conocía a Dios como sanador, pero había otra gente que no necesitaba descubrir a Dios como sanador porque no estaban enfermos. Pero había momentos en los que había que descubrir la naturaleza, la esencia de Dios en cualquier otro área, ¿verdad? Entonces vamos a ver en esta tarde, a la luz de diferentes pasajes, cómo tenemos que prestar atención a las palabras, a lo que el Señor nos ha dejado en el camino como señales, para no caer en el error y, repito, para no aprender a través de los errores, sino aprender a través de los principios. Vamos a ir al libro de Josué. Solamente voy a leer un versículo, después iremos a Primera de Reyes. Pero en el libro de Josué, el capítulo 6, nos habla de algo que fue mucho más que la conquista de una ciudad. La gente dice, bueno, cruzaron el río Jordán, atacaron Jericó, la conquistaron, la destruyeron. Una mujer llamada Rahab forma parte del pueblo de Israel y ya está. No, hermano, vamos a ver. Eso es simplemente así, superficialmente lo que vemos. Pero la toma de la ciudad de Jericó es un botón de muestra, un punto de referencia que a ellos les va a servir para que en las próximas conquistas, en los próximos obstáculos naturales o espirituales que se encuentren en el camino, ellos recuerden lo que allí ocurrió. Quiero decirles que, por ejemplo, cuando ellos cruzan el río Jordán, Josué manda a hacer algo aparentemente extraño, algo que a lo mejor nosotros no hubiéramos hecho, pero vino muy bien aquello. Él dice, mira, el Señor aquí ha abierto el mar, el río Jordán, hemos cruzado, la generación pasada cruzó un mar, ahora nosotros cruzamos un río, pero es igual. Pero vamos a hacer algo. Vamos a extraer 12 enormes piedras del fondo del río Jordán, las vamos a poner en la orilla, después el río otra vez va a discurrir normalmente, y entonces el día de mañana, cuando nuestros hijos, los vecinos o la gente que pase por aquí vea esta especie de monumento extraño, abstracto diríamos, de 12 piedras una encima de la otra, y pregunten, oye, ¿esto qué significa? ¿Tiene alguna interpretación, algún significado, alguna aplicación espiritual? Nosotros utilizaremos la pregunta para decirle a la gente que aquí el Señor hizo un milagro, que estas piedras que ustedes ven ahora fuera del río Jordán estuvieron un día en el fondo del río Jordán. Y esto nos va a servir como plataforma para explicar, para decirle a la gente que nuestro Dios aquí hizo un milagro a favor de su pueblo. Esto será una especie de testigo mudo, ¿verdad? Una especie de monumento conmemorativo de que un día aquí vimos la gloria del Señor. Uy, estupendo, y ahí quedó. Pero más adelante dice la Biblia que cuando la ciudad de Jericó es destruida, Josué en el capítulo 6, versículo 26, dijo una palabra referente a esa ciudad recién conquistada, recién destruida. Y las vamos a leer esta tarde con sumo detenimiento. Repito, Josué, capítulo 6, verso 26. En aquel tiempo Josué hizo un juramento y dijo, maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó.
sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y esa palabra quedó ahí, pero pasó de generación en generación, de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, etcétera. De tal manera que todo el mundo sabía que un día en ese valle, en esa explanada cerca del río Jordán, existió una enorme ciudad llamada Jericó, donde vivían miles y miles de personas que no quisieron rendirse al pueblo de Dios, que no quisieron entregar la ciudad al pueblo de Dios, sino que se encerraron en ellos mismos y creían que aquellos muros, que por cierto eran dobles, les iban a proteger del ataque del pueblo de Israel. Y aquí el Señor nos demostró que no se ganó esta ciudad con poderío militar, ni con pedradas, ni con jabalinas, sino que ocurrió algo que nunca más volvió a ocurrir en la historia. Y es que las murallas, sin mover un dedo, sino simplemente por obedecer al mandato del Señor, estas murallas se derrumbaron sobre sí mismas. Nadie movió un dedo, simplemente fue un acto de obediencia, porque el que reconstruyera Jericó, esto es lo que le iba a pasar. Pero a ti lo que te va a pasar es que por culpa tuya, el país va a entrar en una hambruna y en una crisis sin precedente, porque a partir de hoy, durante 3 años y medio, aquí no va a caer ni una sola gota de lluvia, ni rocío durante la noche. Acab se fue a su casa, el Señor le dice a Elías, sal corriendo, huye. Hay momentos en la Biblia en los que a Dios le dice a grandes hombres de Dios, salgan corriendo, huyan. Elías se va hacia el sur del país, se va al arroyo de Querib. La Biblia nos enseña que de momento había agua, él podía estar allí tranquilo. Por la mañana y por la tarde, cuervos venían con pan y con carne, y comenzó la sequía en todo el país. La Biblia nos enseña que efectivamente durante 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, no cayó ni una gota de lluvia del cielo. La hambruna era terrible. Cuando el arroyo en el que Elías está escondido se seca, el Señor le dice a Elías, vete fuera a otro lugar, porque yo le he dado la orden a una viuda de que te sustente y de que te dé de comer. Elías se levanta, se va al extranjero, y cuando llega a la ciudad se encuentra una mujer que le dice, ¿me das un vaso de agua, por favor? La mujer va, pero antes de que fuera a buscar el vaso de agua, le dice, y también tráeme una torta de pan. Y la mujer le dice, el agua te lo puedo traer, porque tenemos abundancia de agua, mientras ustedes en Israel se están muriendo de sed. Pero la torta de pan no te la puedo traer, porque solamente me queda un poquito de harina y un poquito de aceite en la vasija. Y ahora mismo había salido al campo para buscar unos trocitos de palo, para hacer una hoguera, un fuego, y comer el último trozo de harina, del último trozo de pan que voy a cocinar y esperar morirme. Y Elías le dice, no morirás. Tú vete, haz esa torta de pan y me la traes a mí primero. En obediencia, la mujer podía haber dicho, ¿cómo? Tengo un hijo pequeño y te vuelvo a repetir que lo único que me queda es un trozo de pan para mi hijo y para mí. Y tú ahora me pides que yo no le dé de comer a mi hijo, que no coma yo y que te lo dé a ti primero. Pero sin embargo ella no protesta, ella se va, prepara el pan para Elías, se lo lleva, y ahora le dice Elías, ahora vete a tu casa, porque mientras yo esté contigo, mientras yo esté en esta ciudad, nunca faltará ni la harina ni el aceite en tu casa. La Biblia dice que durante 3 años y medio, que fue el tiempo que dejó de llover, ni la harina ni el aceite faltó en la casa de la viuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te imaginas que nos pasara eso? Abrir la nevera, sacar el embutido, huevos, leche, lo que haya, hacer la comida, volver a abrirla y que nunca se acabe durante 3 años y medio. ¿Te gustaría, hermana? ¿Te gustaría no tener que ir al supermercado durante 3 años y medio? Oye, no se me acaba nunca el arroz.
No se me acaba nunca los huevos, la carne, la harina, el pescado. Es increíble. ¿Y cuánto tiempo lleva esto? 3 años y medio. 3 años y medio. Y abro la nevera y cada vez está más llena. Eso fue lo que le pasó a la mujer. Pero ¿cuándo comenzó a ocurrir ese milagro en el hogar de esta pobre viuda? Cuando ella le creyó. Porque no te olvides que el Señor le había dado una orden a la viuda: alimenta a mi siervo todo el tiempo que esté en tu casa. Y cuando uno recibe una orden, una palabra del Señor, no es para decir, hermano, me aprendí un versículo nuevo de la Biblia, hermano, sé un capítulo nuevo de la Biblia, sé algo más de la Escritura. No, no. No es simplemente para que engordes el cerebro y para que puedas presumir del gran conocimiento que tienes, sino que el conocimiento te compromete, y cuando te comprometes con el Señor, tarde o temprano vendrá el momento en el que tienes que demostrar que lo que has aprendido estás dispuesto a aplicarlo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que si crees que yo te voy a proveer, esto hay que demostrarlo. Y por eso Elías, que no es un cara dura, permítame la expresión, sino está probando a la mujer, le dice, dame a mí primero. ¿Estás dispuesta a desprenderte de lo único que te queda para dármela a mí primero? Otro hubiese dicho, no, lo siento, agua toda la que quieras, pero la comida es para mí y para mi hijo. Pero allí el Señor rompió algo, rompió a veces el miedo al futuro, rompió el miedo de decir, bueno, y si me quedo sin nada. Allí el Señor rompió ese temor, esa inseguridad a lo que pueda venir. Y entonces comenzó el milagro, y la Biblia dice, repito, que nunca faltó ni el aceite ni la harina en esa casa. Yo pregunto, hermanos, ¿el Dios de Elías es diferente al Dios que nosotros adoramos y honramos y creemos hoy en día en Él? ¿No es el mismo Dios? Pues el mismo Dios que sustentó, el mismo Dios que cuidó, el mismo Dios que guió e hizo milagros por la viuda y por Elías y por todos los siervos suyos a lo largo de la historia, es nuestro Dios. Confiemos en Él, no tengamos ninguna duda, no le demos lugar a la duda, al temor, porque la fe mueve montañas y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que los hijos que has perdido, los has perdido porque tú has sido una persona que ha quebrantado la palabra. Y cuando una persona va más allá y quiebra la palabra de Dios, amigo, las consecuencias tarde o temprano vendrán. Pero digamos que esta es la parte negativa. No podías construir, no podías reconstruir Jericó porque tu hijo mayor va a morir, porque tu hijo menor va a morir. Esa es, digamos, una cara de la moneda. Pero la otra cara de la moneda la vemos en la casa de la viuda, cuando le dice, si me das primero a mí y te fías de que yo estoy aquí, nunca faltará harina ni nunca faltará aceite en tu casa. Así que fijaros, hermanos, por desobediencia a lo que se puede perder, pero por obediencia al Señor y por fe en el Señor, todas las cosas que podemos conseguir de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leer un momentito y voy terminando, porque uno dice, ¿realmente Acab era tan malo? ¿O fue que la mujer con la que se casó lo convirtió en una persona mala? Aquí podríamos hablar, ¿verdad? Largo y tendido. Pero les puedo asegurar que cada uno en la vida tendrá momentos para elegir el tipo de vida que quiere tener. Es curioso que gente que está todo el día hablando de enfermedades y de dolencias, si los observas, su vida es eso, un cúmulo de dolencias y de enfermedades. Y hablan de sus enfermedades como si fueran parientes de su familia. Mi artrosis, mi artritis, mi no sé qué, y es como si fuera un hijo. Mira, te presento a mi hijo artritis, te presento a mi hija cirrosis, te presento a mi cuñado. ¿Cómo que mí? No, no es mí. Y cuando una persona elige un estilo de vida, todo lo que conlleva el llevar ese estilo de vida se va a pegar a ti como una lapa. Es interesante notar que dice que los que creen en el Señor, el bien y la misericordia les seguirán todos los días de su vida. No tenemos que nosotros seguir el bien y la misericordia, sino que el bien y la misericordia, la bendición de Dios, nos va a perseguir a nosotros, porque tiene la orden de parte del Señor de seguir a los justos, de seguir a sus hijos a donde quiera que vayan. ¿Cuántos dicen amén? Así que es interesante notar la vida de Acab. Dice, bueno, Acab fue un día un bebé, como este niño que hemos visto esta tarde aquí en la plataforma. Un niño que tuvo que aprender a hablar, un niño que tuvo que aprender a caminar. ¿Por qué salió tan malo este muchacho? ¿Será por la mala influencia de su mujer? Creo que muchas veces es bueno mirar un poco atrás y ver el trasfondo del cual venimos. Porque hay muchas cosas que pueden condicionar nuestro estilo de vida. El país del que venimos,
la religión que practicamos, los pecados que cometimos, la influencia bajo la cual estuvimos durante años, etcétera, etcétera. Y Acab, que era un hombre malo, y por eso se le juntó una más mala que él todavía, que era su esposa Jezabel, miren qué tipo de padre tuvo. Dice la Biblia, en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 21, su padre se llamaba Omri, con M. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a un tal Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. El pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue el rey. Interesante, ¿no? En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y mira lo que dice: edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. En los evangelios vamos a encontrar un montón de veces a Samaria, Jesús en Samaria, Juan capítulo 4, ¿verdad? Etcétera, etcétera. La parábola del buen samaritano y otras. Así que mira tú por dónde ya sabemos quién fue el fundador de la ciudad de Samaria. Este hombre, Omri. Porque antes su dueño se llamaba Semer, que fue el dueño de aquel monte. Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando la ira del Señor, Dios de Israel, con sus ídolos. Es decir, que Acab se crió en un ambiente de idolatría. Acab se crió en un ambiente de rebeldía. Dice que su padre fue malo ante los ojos del Señor. Bueno, por ahí hay un refrán, no sé si es 100% así o no, pero lo menciono. Dice que de tal palo, tal astilla. Bíblicamente dice en en Ezequiel, tal la madre, tal la hija. Por eso muchas veces hay momentos que nos tenemos que parar en la vida y decir: Señor, yo soy cristiano, yo te conozco, yo te he recibido, yo me congrego en la iglesia, yo leo tu palabra, yo me estoy esforzando en tus caminos, pero si hay alguna reminiscencia, si hay alguna influencia todavía de mi pasado, de mi trasfondo religioso, cultural o espiritual en mi vida, quítalo de mí, Señor. Hay familias que están marcadas por el alcoholismo. El padre, la madre, el abuelo, el primo, el cuñado, el sobrino. Hay familias que están marcadas por la depresión. El abuelo era depresivo, la abuela era depresiva, el nieto era depresivo, el otro también tenía problemas mentales, el otro también. Hay familias que están marcadas por la muerte. Se murió con 15 años, el otro se murió con 18, el otro murió así de repente, se levantó por la mañana y de repente apareció muerto. Hay familias que están marcadas por divorcios, se divorció el abuelo, la abuela, el padre, la madre, por la infidelidad. El abuelo tuvo no sé cuántos hijos con esta, después se casó con otra, después a los años nos enteramos que el viejo tenía una mujer por allá, esta no sabía nada y después se encontraron los hermanos. Es decir, mira hacia atrás, de qué trasfondo tú procedes, qué religión practicaste, qué ritos hiciste, en qué cultura te criaste. Todo eso marca a la gente más de lo que tú te puedas imaginar. A veces venimos al Señor y le entregamos al Señor, sí, nuestro corazón, pero realmente el decir que le hemos entregado el corazón significa que todos nuestros recuerdos, que nuestro pasado verdaderamente lo hemos superado en el nombre del Señor. Pues hermano, quiero decirte que muchas veces nos hemos encontrado con cristianos, con cristianas que todavía no han logrado perdonar a su padre por lo que le hicieron y llevan toda la vida en la iglesia. ¿Y cómo es posible? Porque, ¿verdad? Porque todo ese pasado, ese peso, ese lastre muchas veces impide que una persona madure y crezca en el Señor. Por eso es bueno no solamente aceptar, y damos mucho énfasis a aceptar a Cristo, aceptar la salvación, aceptar al Señor, sí, me parece muy bien, pero vamos también a dar énfasis a rechazar, no solamente aceptar, sino a rechazar, porque para poder usar un vaso limpio, primeramente hay que limpiarlo, para luego después llenarlo. Sería una barbaridad coger un vaso sucio y querer utilizarlo para beber, no, primeramente hay que vaciarnos. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que Cristo primero se vació, primero se anonadó, se despojó, y después, cuando ya había llegado a lo más bajo, es cuando el Padre lo exalta y le da un nombre que es sobre todo nombre. A veces hay recuerdos que todavía nos hacen daño durante la noche
y llevas toda la vida en la iglesia y has leído media Biblia y llevas toda la vida en esta o en cualquier otra congregación, pero a veces cuando tocas ese tema lo pasas mal. Y a veces surge la rabia, y a veces surge el llanto, y a veces surge el dolor. Cuando han pasado un montón de años, hermano, hay que sí aceptar, pero también es tiempo de comenzar a rechazar, de comenzar a echar fuera de nuestra vida malos recuerdos, cosas horribles. Acá tuvo una oportunidad de oro, nació virgen, toda la gente nace virgen en la vida. Y él podía haber separado y con toda la enseñanza que en aquel tiempo había, que la había. Y mira quién tenían de predicador, nada más y nada menos que Elías, el más grande de todos los profetas. Él podía haber dicho, renuncio al pecado, a la vida pecaminosa de mi familia. Mi padre fue un desastre como rey, pero yo quiero ser un buen rey, quiero ser un buen hombre. Pero no lo hizo. ¿Qué es lo que hizo? Tenía tendencia al pecado, tenía tendencia a la maldad por la educación que había recibido, pero en vez de rectificar, en vez de cambiar el rumbo, en vez de utilizar el libre albedrío para decir, no, yo no quiero ser un clon de mi padre. Yo no quiero que digan, es igual que el padre, igual que el padre. No, yo quiero rectificar, yo quiero pasar a la historia no como un hombre que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Yo quiero pasar a la historia como otros reyes, diciendo, aquí yace y descansa un varón de Dios. Lo pudo haber hecho, pero no tomó ese camino, sino tomó un camino equivocado. Y si encima que tienes una tendencia a la droga, te juntas con un problema, con alguien con problema de droga, se está juntando el hambre con las ganas de comer. Si tienes un problema de homosexualidad y no lo has superado totalmente y te juntas con otro que también lo tiene, tarde o temprano los dos ciegos caerán en el mismo hoyo. Si tienes un problema de la índole que sea, procura buscar el opuesto y no alguien que se parezca a ti, porque si no los dos, al final en un momento de debilidad, caerán los dos en el mismo hoyo. Si tienes tendencia al desánimo, a la depresión, hermana y hermano, búscate a un hombre de Dios, no un mequetrefe, que esté todo el día, ¿cómo está? No te busques un lloricón, búscate un hombre, para que cuando caigas, él te pueda levantar. Pero si tienes, hermana, tendencia al desánimo, a la depresión, una inseguridad contigo misma, porque te han humillado, te han maltratado, nunca te han valorado como mujer, etcétera, etcétera, y te casas con un mequetrefe, acomplejado, vago, que no sabe hacer lado con un canuto, al final te va a terminar contagiando él a ti. Busca el opuesto, querido hermano. Si eres demasiado lanzado, búscate a otro que te diga, ya, no corras tanto, ya. Busca un equilibrio en tu vida. Busca un equilibrio. El diablo generalmente te va a querer poner en tu vida a alguien que tenga los mismos complejos que tú, los mismos problemas que tú, porque Dios los cría y el diablo los junta. ¿No habéis oído ese refrán? Hay por allí un acomplejado, vive en Alaska, con los osos polares, se viene a vivir a Tenerife. Así. Esquimal, no sabe español, no sabe nada, es un acomplejado. Se viene a Santa Cruz de Tenerife. ¿Y a quién conoce? En las Ramblas sale una tarde de paseo y se encuentra a otro acomplejado como él. ¿Cómo puede ser que un esquimal acomplejado se venga a vivir a Tenerife, a la otra parte del mundo, y en vez de encontrarse con alguien que lo motive, que le cambie, que le diga, pabila muchacho, deja eso, se junta con otro igual que él o que ella? Hermanos, hay algo en el mundo espiritual que es así. Por eso la palabra de Dios nos enseña, y el Señor dice que nos va a poner a alguien, y mira lo que dice la Biblia, hierro con hierro se aguza. ¿Cuántos dicen amén? Y te gusta que te tiren flores, y te gusta ser reconocido, y te casas con uno o con una que te está todo el día tirando flores, al final te va a ser el tonto del barrio. Tienes que casarte con alguien, juntarte con alguien que te baje los humos y te diga, pero ¿tú de qué vas? Si eres más feo que un coche por abajo, hombre. Claro, hermano. Pero tienes que decirle, Señor, pon a una persona a mi lado que no, yo no quiero rodearme de pelotas, con gente que endulce mis oídos, sino con gente que me diga lo que tengo que oír para cambiar, porque sin confrontación no hay cambio. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermano, ¿has visto a tu padre cómo terminó? En la ruina total. ¿Cómo terminó Hirel? Sacrificando a sus hijos. ¿Total para qué? Para decir, yo fui el que reconstruí Jericó. ¿Y merece la pena? ¿Y cómo vas a terminar tú? La Biblia nos enseña que Acab fue un hombre que desperdició muchos años de su vida. Pero yo quiero decirte en esta tarde que por muy bajo que nos hayamos caído o separado, siempre hay remedio en el nombre del Señor. Y déjame solamente darte este dato y termino. En el versículo, estamos en el 16, 24, dice que edificó Samaria.
Vayitem, dice en hebreo, Vayitem. Y en el versículo 34 dice, reedificó a Jericó, Baná. Es el mismo verbo, es el mismo verbo. Y fíjate que si ves el verbo construir, tiene exactamente las mismas letras que la palabra ben, que significa hijo. O al revés, si ves y estudias la palabra hijo en hebreo, que es ben, tiene las letras del verbo construir. Es decir, que un hijo es una, entre comillas, una construcción, una prolongación de mi vida. Samaria, ¿qué era? ¿Qué significa Samaria? Lugar alto, atalaya, me siento superior a los demás. Por eso, ¿quién la construyó? Onri. Una persona que creía que podía desafiar a Dios y a él no le iba a pasar nada, y mira cómo terminó. ¿Quién reconstruyó la ciudad de Jericó? Una persona que sabía perfectamente el elevadísimo precio que se pagaría si se te ocurre levantar una piedra de Jericó, sacrificando a sus hijos, pero era como una proyección de su soberbia y una proyección de su arrogancia. Nosotros tenemos la capacidad, Dios nos la dio, Dios nos diseñó con la capacidad de poder reproducirnos. Sí, claro que sí, gracias a Dios, tenemos esa capacidad. Pero también espiritualmente nos reproducimos, y muchas veces sin querer. Muchas veces esa persona que tú trajiste a la iglesia, ese amigo, ese compañero de trabajo que tú invitaste y trajiste al culto, y tú fuiste su padre espiritual, el que, vamos a decirlo, lo parió espiritualmente hablando, pues te estás proyectando en él. Va a terminar orando, hablando, leyendo la palabra, llegando al nivel espiritual que tú le estás transmitiendo a su vida. Por eso es muy importante que nos demos cuenta de que nuestra vida no es una vida hermética, encerrado en nosotros mismos, donde yo entro, salgo y yo paso de todo, sino que tu vida también se reproduce espiritualmente. Y qué triste cuando vemos a la vida del rey Acab, que podía haber llegado a ser un gran rey, que tiró toda la fortuna, hipotecó al país, porque para tener contenta a Jezabel comenzó a construir y edificar templos por toda la ciudad, como hizo el rey Salomón. Terrible, terrible, ¿verdad? Así que vamos a orar en esta tarde para que el Señor nos abra los ojos y las advertencias que veamos, cuando veamos a uno que desobedeció y terminó fatal, abre los ojos y tú dices, a mí no me va a pasar, yo no quiero que me pase lo que le pasó a él. Cuando tú veas a una persona que se apartó de los caminos del Señor y al principio todo bien, no pasaba nada, y volvió otra vez a caer en lo que dice él que había superado, eso para ti es una señal en el camino. Ojo, cuidado, cuidado, este estaba más fuerte que tú, este se congregaba más que tú, este leía más la palabra que tú, este aparentemente era más crecido en el Señor que tú, y mira cómo terminó por separarse de los caminos del Señor. No es para que te desanimes, no es para que digas, va, no merece la pena luchar, salí de este vicio, salí de este antro de problemas. ¿Por qué? Porque este estaba mejor que yo, este hasta predicaba, este llevaba responsabilidad, y mira cómo está, y yo dónde voy. No es para que te vengas abajo, es al contrario, es para decir, pues si este que aparentemente estaba aquí y mira ahora cómo cayó, yo voy a abrir los ojos para decir, amigo, pues si el grande cayó, yo que soy más pequeño, yo también puedo caer. Entonces eso nos tiene que llevar a la humildad, a decir, Dios mío, dame fuerzas para no imitar al que cayó, sino para imitar al que no cayó. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano. Anímate en el Señor en esta tarde, ¿sí? Anímate en el Señor. Agradécele al Señor en esta tarde las señales, los consejos, las palabras que te va dando el Señor cada día, mirando a veces el mal ejemplo de algunas personas para que tú aprendas a no hacer lo mismo, mirando a veces el buen ejemplo de otras personas para que tú hagas lo que ellos hacen. En la Biblia hay muchos ejemplos, ejemplos a imitar y ejemplos a no imitar. Vidas que son nuestro punto de referencia y vidas que decimos, Señor, ayúdame a no caer en lo que cayó Sansón, en lo que cayó Salomón, en lo que cayó en lo que cayó aquel. Así que tienes que darte cuenta y saber interpretar bien las señales. Darte cuenta de que personas más espirituales y más maduras aparentemente que nosotros se enfriaron y se apartaron de los caminos del Señor. Y te puedo decir por experiencia que cuando un cristiano cae, cae peor
que antes de haber conocido a Cristo. El postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque para el diablo nuestros hijos, nuestros matrimonios, para el diablo los jóvenes de nuestra congregación, tu marido, tu esposa, serían un precioso trofeo de guerra expuesto en una vitrina diciendo, le vencí, pude con él, pude con él. Y te lo va a frotar toda la vida por la cara para hacerte sentir culpable. Pero bendito sea el Señor, bendito sea el Señor por estas palabras que quiero que escuches atentamente. Mírame, Señor, respóndeme, oh Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí.